Hola, estamos aquí Rachel de Ampuán y Blanca de Ilandia para hablar de tintes naturales y para hablar de colores. Y hoy vamos a hablar de un color muy especial. Pero antes de nada vamos a presentarnos. Yo soy Blanca de Ilandia, artesana textil de la Comunidad de Madrid, y mi propuesta es darle valor a la actividad artesanal hilando y tejiendo con materiales de calidad, de donde incluyo la lana, la alpaca, el moher y la seda, y todos estos materiales son tratados de forma natural y respetuosa con la tradición. Mi aportación personal a esta visión es el uso de la tecnología para establecer ese puente entre momentos distintos de la historia y hacer una divulgación más accesible a las nuevas generaciones de lo que significa la recuperación de oficios en vías de extinción. También desde la Asociación de Creadores Textiles divulgamos y ofrecemos formación a diversas técnicas textiles. Mi web es ilandia.com y me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te doy paso para que te presentes, Rachel. Gracias, Blanca. Bueno, pues mi nombre es Rachel, soy tintorera de la firma Ampuán. A lo que me dedico es a teñir con plantas, con flores, con frutos, con cortezas, semillas, cualquier cosa que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Por qué me dedico a esto? Pues porque el arte tintorio es algo que a mí me gustaría recuperar, quiero disfrutar personalmente, porque la verdad que es algo que me da mucha felicidad, el estar en contacto con la naturaleza y el ver lo que me puede ofrecer y os puede ofrecer. Y es un arte pues ancestral, como vamos a hablar hoy, y es una pena que eso se pierda y tenemos que intentar recuperar todas esas tradiciones igual, y darle ese valor que se merece, igual que lo que estamos haciendo hoy aquí, que es darle valor a la lana. Yo principalmente lo que tiño es lana y fibras, pues bueno, también seda, algodones, pero lo principal es la lana, porque la lana es muy amiga de los tintes y me parece una fibra mágica. Me podéis encontrar como Ampuán en mi página web ampuan.es o en Instagram como Ampuán. Y bueno, hoy vamos a hablar de un color muy bonito, que es el color azul. Yo la verdad que el color azul es un color que al teñir con él lo suelo sacar del índigo. La luz del azul aparece de una forma tan magnífica cuando tiñes que te impresiona, y es algo que queremos hoy compartir con vosotros, tanto Blanca como yo, y os vamos a hablar de este color. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Rachel. Qué bien estar aquí las dos de charla hablando de este tema tan interesante, ¿verdad? Porque lo que decimos siempre, que los colores son energizantes y nos encanta que la vida tenga color. Y hoy vamos a hablar de un color que, bueno, pues que está muy extendido y que es muy interesante. Yo os voy a contar una cosa que he leído que me parece bueno, pues peculiar, y que bueno, pues muchas de las cosas que pasan en la civilización vienen debidas al azar. Y os voy a hablar de cómo se inició un color que se llama el azul Prusia, que es un color oscuro pero muy fresco, que crea unos tonos muy sutiles y que se puede mezclar para conseguir unos tonos estables. Cuando se descubrió, se denominó como un pigmento moderno, intenso, con potencia y cuerpo, y que da una gran transparencia. Y además tiene una gran potencia de tinción. Bueno, pues como muchas de las cosas que pasan en la civilización, como os comentaba, fue un color que se descubrió por casualidad. Había un alquimista tintorio en el Berlín de los inicios de 1700 que estaba tiñendo con cochinilla para sacar una laca roja, y en esto se le acabó uno de los ingredientes. Entonces que era la potasa. Fue pues al vendedor más cercano que encontró y le vendió una potasa adulterada con grasa animal, de tal manera que cuando él se puso a teñir su rojo con su cochinilla, primero le salió un color púrpura y después se le volvió un color azul oscuro. Entonces, bueno, pues esto que era un error, resultó que salió un color precioso, que bueno, con el tiempo se fue comercializando,
y que además tenía algunas ventajas respecto al azul ultramar, que era el que se utilizaba en ese momento. Era como una décima parte del coste de producción, con lo cual era muchísimo más barato y además no era tóxico, con lo cual tenía todas las ventajas. En el mundo artístico, en la pintura, hay dos grandes pintores de la época impresionistas que son Van Gogh y Monet, que lo utilizan mucho. Entre sus colores, y luego otra peculiaridad es que Picasso en su época azul también utilizaba este color. Bueno, me parece que es interesante para introducir esto que estamos hablando del color azul, esta pincelada, y ya te doy paso para que hables tú, que tú eres la experta tintorea para lo que nos trata aquí, que es la lana, sobre todo, ¿no? Esa maravillosa fibra que es con la que nos gusta trabajar a las dos. Muchas gracias. Sí, la verdad que bueno, el saber de historia y cómo han venido los colores es interesantísimo, porque el índigo, el azul, se ha utilizado como tinte textil desde hace milenios. De hecho, la referencia más antigua está en los mayas, con el llamado azul maya, ¿no? Ellos utilizaban el añil y hacían este color, ¿no? Y fíjate, ellos desarrollaron el utilizar este tono desde el 1900 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. O sea que, fíjate, la de miles de años, y hoy en día continúa presente porque se sigue utilizando, ¿no? Y se ha encontrado en hallazgos arqueológicos, pues en vasijas, en murales, por toda Mesoamérica. O sea que era un tono que ya se usaba mucho. Luego ha sido muy usado en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en Mesoamérica, en África, en la India, en Japón, en el sudeste asiático también. Porque bueno, en casi todos los continentes hay una planta que da azul. Por ejemplo, en la India está la Indigofera tinctoria, que esa planta la trajo en el 1300, la trajo de la India, la trajo Marco Polo. ¿No? Y fue una revolución, la verdad, porque tiene la indigotina, que es lo que da el azul, tiene una cantidad de indigotina tan potente que, claro, las demás plantas, como aquí en Europa, que se utilizaba la hierba pastel, que es con lo que se hacía el glasto, que ahora explicaré un poquito lo que es. Pues la sustituyó, porque tenía mucha más indigotina y podían hacer un día más, por decirlo así, la planta, ¿no? Luego, por ejemplo, en China y en Japón está la Persicaria tintoria, que es otra de las plantas. Os las nombro por si acaso tenéis facilidad de encontrarlas, por si luego queréis teñir con ellas, porque voy a dar unas recetas, ¿vale? En México tenéis la Indigofera subfructicosa, que de ahí es donde sacaban el azul maya, los mayas, ¿vale? Y luego en Sudamérica tenemos la Indigofera heteranta, y en Europa la Isatis tinctoria, que es el clasto, la hierba pastel. Que otro día, en otra que hagamos, vamos a hacer un pequeño taller de tintes con cada color del que vamos hablando hoy. Otro día haremos un pequeño taller para que lo veáis. Esta hierba pastel yo la estoy cultivando, tengo semillas y ya me han brotado, tienen como unos 50 centímetros de altura, y vamos a hacer teñidos con ella en directo, porque además es una planta que se puede teñir en fresco con ella, ¿vale? Porque Interesante, qué normalmente, bien, ¿no? Poder hacer pruebas y ver cómo queda el color final, ¿no? Muy bien, qué bien. sí, porque normalmente las personas que tiñen, hay muchos tintoreros que tiñen con plantas, pero el índigo es muy trabajoso de teñir con él. ¿Por qué? Porque no es soluble en agua. Entonces hay que hacer una reducción, una fermentación, una reducción de oxígeno, hablo, para que salga la indigotina y intentar hacerla soluble. Realmente no es soluble el índigo, porque el índigo lo que hace es, con lo que está teñido los pantalones vaqueros, recubre la fibra, no penetra dentro como hacen cualquier otro tipo de tinte. Tú cortas un hilo y el centro se vería blanco y lo de fuera es azul.
porque crea como una película. Por eso el vaquero cuando se desgasta va saliendo el color blanco, ¿no? Entonces lo que se hace es que pueda ser, por decirlo así, soluble para cuando metas la fibra y la sacas al oxígeno, porque la indigotina es realmente casi transparente, cuando la sacas con el oxígeno del aire coge ese azul tan intenso. Por ejemplo, podemos ver el azul Japón. El azul Japón es el azul que suelen usar los japoneses para sus kimonos o teñir sus prendas porque les encanta ese tono tan subido de azul. Ellos usan la Persicaria tinctoria y ellos sí que hacen las reducciones de tina. Cuando puedas, si quieres, puedes poner la imagen, Blanca. Ellos hacen una reducción para poder de oxígeno en el índigo. Ese es el azul Japón en sus distintas intensidades, porque ellos, ¿cómo se consigue esos tonos de azul? Pues depende de los minutos que lo tengas en inmersión la lana, la fibra, y depende de las inmersiones. Por ejemplo, si tú haces una inmersión, la sacas, la dejas que oxigene y al rato lo vuelves a meter y así puedes hacer hasta 10 baños, pues coge un color, pues como veis, un azul súper oscuro, muy negro, fantástico. Fantástico. O sea que esto sería desde la parte de abajo, que es la más clara, ¿no? Esos serían los primeros baños a la más oscura. Que sería... Sí, bueno, con el índigo se pueden conseguir tonos muchísimo más claros, desde azules bebé hasta el azul más oscuro. Pero bueno, he querido poner lo que es el azul Japón en esa foto porque es el color que les suele gustar a los japoneses. Va de esas 3 intensidades de color. Fenomenal. Entonces, bueno, la verdad que... Y luego en Europa, pues también ha sido un color muy apreciado. De hecho, Plinio le llamaba el oro azul porque los romanos, los griegos, les encantaba teñirse prendas con ese color. De hecho, como tú bien has dicho, en pinturas salían los mantos de las vírgenes o de otra serie de personajes, salían teñidos con el azul, ¿no? Era un signo, llevar ese tono era un signo de elegancia, de riqueza. Entonces, pues bueno, lo usaba la gente adinerada. Y luego también tenemos otro, os quiero dar una receta con el índigo para que podáis hacer en casa. El índigo, muchas personas, lo hemos hablado antes Blanca y yo, se tiñen el pelo con ella porque quieren utilizar una cosa sostenible, ¿no? Y no quieren usar químicos. Y utilizan el índigo en polvo, no el azul, el índigo verde, que es la hoja de índigo secada al sol, y luego la pulverizan y la venden en paquetitos en los herbolarios en color verde, es verde. Bueno, pues si la mezclan con henna y agua caliente, coge un tono muy oscuro y se tiñen el pelo de castaño. Bueno, pues con ese índigo yo os voy a dar unas recetas. Pero os voy a contar antes algo muy interesante de este índigo. El polvo verde lo podemos mezclar con agua caliente y hierro y nos daría verdes grisáceos si queremos teñir en casa. El índigo tiene una cosa, no necesita mordiente. No necesitáis hacer ningún paso previo a la fibra. Él propiamente se fija, con lo cual simplemente sería mezclar el polvo verde con agua caliente y hierro. El hierro, pues unos clavitos metidos en agua unos días y ese sulfato que suelta se echa al agua. Y daría verdes grisáceos. ¿Vale? Primero tendríamos que mojar la lana antes de meterla. Siempre. Vale. Las fibras siempre se mojan, se humedecen primero, 30 minutos en agua para que coja bien el agua y luego también de un color uniforme. ¿Vale? Si puedes poner la foto del green índigo, podemos ir viendo los tonos. Sí, fenomenal, sí, muy bien. Para la receta, pues con el índigo en polvo verde, usado con agua caliente y hierro, nos saldrá un verde grisáceo, que ahora lo veremos. ¿Vale? El green índigo, ¿verdad? Sí. Aquí, luego, aquí. Podemos utilizar, ahí está. Por ejemplo, si veis de las 3 filas de cuadros de arriba hacia abajo, la zona del medio es esto que os digo.
Si utilizáis en la parte de la izquierda, si lo utilizáis sin echar hierro, os puede quedar esos dos tonos de verde, el de la izquierda y el del centro. Y si usáis hierro, os quedaría ese verde grisáceo de la derecha, que está en la columna central. Ahora, podríamos hacer la receta que estás diciendo también sin el hierro, solamente con el polvo de índigo y agua caliente. Sí, si hacemos solamente el polvo de índigo verde con agua caliente, nos va a quedar el color verde del centro o el de la izquierda central. Y si usamos el hierro, nos quedará el de la derecha central. Sí, que es un poco como más gris. Eso es. ¿Vale? Y si ahora usamos el polvo en agua fría, pero eso sí, aquí hay que hacer una pasta. Cogemos el polvo. Lo otro es con mucha agua y unas cucharadas de polvo y el agua del hierro, como si hiciéramos un caldo. Pero ahora, si usamos como pasta, cogemos el polvo, echamos agua fría y amasamos la mezcla y luego metemos nuestra lana que está humedecida en agua y lo amasamos, hombre, sin retorcer para que no se afieltre la lana ni se estropee. Pero amasamos un ratito, en 5 minutos empezará a salir un color azul que es verdoso, que son los que están abajo. Que cuando le da el oxígeno del aire, yo voy a sacar una muestra, no sé si se me ve a mí en la pantalla. Espera, voy a dejar de compartir y así se puede ver mejor, sí. Ese es mi color favorito. El azul, el verde til, azul til, este es como un turquesa. Este es el color que os va a dar si hacéis esa mezcla en frío. Si es en caliente, tira hacia verdes, más verdes y grises. Pero en frío, tira hacia turquesas. ¿Y la cantidad más o menos que tenemos que utilizar de polvo de índigo? Pues, por ejemplo, cucharas soperas, 3 cucharas soperas o 4 por 100 gramos de lana. Y le vais echando agua, pues como cuando hacéis un bizcocho para hacer una masa. Se quede ahí como una pasta. Que puedas untar en la lana, la puedas apretar así un poquito y que vaya humedeciéndose. Y luego cuando la sueltas, que le da el oxígeno del aire, empieza a salir este color. O sea, me parece muy fácil de hacer. Muy fácil, es que es muy fácil, no es difícil. Y luego también lo podemos hacer con flores frescas, con hojas frescas. Lo que pasa es que eso ya es más difícil que lo tengamos. Pero bueno, si queréis comprar las semillas y tenerlas en casa, porque es una planta muy bonita, cuando van saliendo las hojas, las vais cortando, las vais cogiendo, yo lo que hago es que cojo una bolsita de zip de estas y las meto en el congelador. Las voy acumulando, las voy congelando. Y cuando ya tengo como 100 gramos, más o menos un puñadito, que yo hago así con la mano y las cojo, pues igual, mojo la lana en agua, cojo las hojas en fresco, le echo sal, como una cucharada sopera de sal gorda. Y entonces amaso la sal con las hojas frescas, amasando. La misma sal, como es sal gruesa, va cortando la hoja y entre la masa. Entonces va soltando agua y agua y agua. Pues ese agua, coges la lana, la metes, también la empiezas a amasar, la pones al aire y te da un tono turquesa todavía más intenso que este, mucho más bonito, porque es en fresco. Ah, mira. Claro, al estar la hoja viva, el color es más intenso que cuando la hoja es seca. Pero luego podemos hacer que si vuelves a poner la fotografía, sí, del green índigo, habréis visto todos y todas que arriba había unos colores que eran como malvas. Pues es que del índigo se puede sacar el tono malva, porque si alguien que nos está escuchando ha hecho una tina de índigo con reducción de oxígeno, siempre arriba, flotando, se queda un color púrpura como metálico. Bueno, pues eso es una molécula que tiene el índigo que se llama indirrubín. El indirrubín, que la palabra rubín ya nos está llevando al rojo, pues el indirrubín, cuando fermenta, lo que os he dicho, sube a la superficie, se queda flotando
Y eso, si lo cogemos y lo mezclamos con la lana, nos queda el color púrpura. Nos queda un púrpura por lo que más sencillo. Os lo voy a poner más sencillo. Eso es el modo complicado. Si cogéis el índigo en polvo verde y le echáis agua muy caliente, hirviendo, agua hirviendo, y lo dejáis, lo mezcláis y lo dejáis reposar, metéis el tejido todavía que esté caliente, ¿eh? Y si se ha enfriado le echáis más agua, os ponéis unos guantes de estos gruesos, los que usamos para no estropear las manos cuando limpiamos, y amasáis la lana con el tejido, con la pasta que hemos hecho de agua caliente con el índigo. El color que os va a quedar va a ser el malva de arriba. ¿Por qué? Porque sale el indirrubín del índigo y tiene más poder de tinción que el índigo mismo, el índigo propio. Entonces el rojo del indirrubín con el azul del índigo hace como el malva. Y si le echamos un poquito de agua de hierro, si veis en la columna de arriba del todo de la derecha, sí, es un malva grisáceo. Entonces, bueno. Son unos colores súper elegantes estos, ¿eh? Muy bonitos, muy bonitos. Una planta que, bueno, cualquier tipo de planta. Yo es que estoy enamorada de todas. No puedo deciros cuál es mi planta favorita. Bueno. Igual que de color sí, de planta no tengo porque todas me tienen enamorada. Y cuando las mezclas entre sí, bueno, ya es morirse. Porque cuando mezclas el azul, el índigo con un solídago que es amarillo, te da unos verdes hierba, pero unos verdes limón, que es espectacular. Por ejemplo, si le das al azul un toque, que tengo aquí una lanita, le damos un toque de rojo, que no quiero que me quede malva, sino para matar ese azul, como hemos visto el azul Japón, que no quede el azul vaquero, sino que quede un azul más matizado. Te da estos tonos. Bueno, es que te puede dar miles de tonos, porque la gama cromática puede... Entonces, bueno, como veis, las plantas son mágicas. Puede ser todo lo difíciles que queramos de utilizar o todo lo sencillo que queramos de utilizar. El caso es hacer una investigación y practicar con ellas y no tener miedo, porque siempre nos va a dar un color bonito. Las plantas siempre, siempre. Sí, sí. Y bueno, es maravilloso. ¿Verdad, Blanca? Sí, a mí me parece mágico. Además me parecen los colores tan bonitos, a mí me gustan todos, pero me parece mágico. Y luego la lana, que es de lo que nos atañe hoy. La lana es una fibra tan agradecida, es tan versátil para todo, y la lana es una de las fibras, como yo digo, que más enamorada está de las plantas, porque es una de las fibras, por decir, yo creo que es la que más, la que mejor coge el color. Sí, sí, porque al ser tan porosa lo absorbe muy bien y luego lo fija muy bien también. Entonces, y claro, es proteína animal, pura proteína. Entonces, que por eso cuando nosotros nos teñimos el pelo con índigo, nos coge el color, porque es proteína, es pura proteína. Entonces, se fija también y tienes prendas, pues ya hemos visto, de miles de años. Es que puede durar, la lana dura miles de años y el color miles y cientos de años, con lo cual, ¿qué más queremos? Fenomenal. Bueno, pues me ha parecido una charla súper interesante. Vamos a ver si a nuestros oyentes les gusta también y nos piden otros colores. Hablamos de otros colores a continuación. Nosotros a lo que sí que nos comprometemos es que en un futuro haremos la receta para que no sea solo teoría y podamos ver cómo queda desde una lana esquilada, lavada, cardada, hilada, cómo le damos un color y cómo le damos otro color y cómo podemos conseguir esos colores tan bonitos que nos está contando Rachel. Entonces, muchísimas gracias por esta lección magistral que nos has dado y esperamos tener la siguiente con práctica. Y bueno, como ya hemos dicho al inicio, nos podéis encontrar tanto en la página web de Rachel, que ahora os dirá, como en hilandia.com y en las redes sociales de Hilandia. Y muchísimas gracias por escucharnos. Pues muchísimas gracias por esta charla, igualmente como dice Blanca, por escucharnos. Ha sido un rato maravilloso, fantástico.
que esperamos repetir. Y si queréis ver mi trabajo y seguirme, como os hemos dicho antes, pues mi página web es Ampuan, o en Instagram también Ampuan. Un beso, hasta otro rato. Muchísimas gracias, adiós.